un triángulo con diferentes elementos y ahora vamos a incorporar otro de los elementos. En esta ocasión queremos compartir la experiencia, ponerla nuevamente sobre la mesa y intentar incorporarla a otras líneas de trabajo, a otras líneas de decisión, a otras reflexiones que ya está compartiendo el Gobierno vasco. Por eso contamos con dos de los consejeros, con los dos consejeros, podría decir, no sé si me equivoco demasiado, que más directamente interpelados se pueden sentir en esta conversación, ¿verdad? Porque Cristina Uriarte, responsable del Departamento de Educación, bueno, entre otras muchas, consejera de Educación, Política Lingüística, Cultura, de lleno, qué duda cabe, en esta cuestión. Y también Ángel Toña, en esta ocasión, como bien sabéis, consejero de Empleo, Políticas Sociales, también directamente interpelado en todo esto. Claro, no aterrizan de nuevos a este debate. De hecho, llevan mucho tiempo trabajando para que todas estas iniciativas sean posibles. Y queremos compartir con ellos y con todos ustedes también esta experiencia, también las reflexiones, las dificultades, las ventajas y todo lo que nos está permitiendo seguir avanzando en esta línea. Están trabajando con ellos. Me levanto para darles la bienvenida a Cristina Uriarte, Ángel Toña, eskerrik asko. Mila esker. Elkarrizketa mahai honetara etortzeagatik. Hemen eseriko gara pixka batean, galderak egingo dizkitzuet, paper hauek hemen itxiko ditut, traban ez egoteko. Galdera batzuk egingo dizkitzuet, baino behar bada erantzunak baino gehiago zuen gogoetak gustatuko litzaidake, ez bakarrik hemen, baizik eta han, partekatzea biztan denez. Esan dugu, kokreazioa dela orain arte landu den bidea. Elkarrekin, oso importantea da elkarri entzutea. Hain zuzen ere, legea bilakatuko diren ekimen horien nondik norakoak aztertu ahal izateko. Cristina, hoxe jakin nahi nuke aurrena. Zuentzat, zuen ikuspuntutik, estrategikoa da FP duala? Bai, guretzat, bai estrategikoa dela FP duala, lanbide heziketa duala. Azken finean lotzen dugulako enpresek duten beharrekin eta beraien espezialitateekin, zen askotan ez da lan orokor bat, espezializazioak behar dute, ez? Baina naiz eta estrategikoa izan ez da bakarrik. Azken finean hartu behar dugu lanbide heziketa bere osotasunean. Laugarren euskal planean, landu dugun laugarren euskal planean beste iniziatiba bat da. Hor kontutan hartu behar dugu ere berrikuntza aplikatua, nazioartekotzea, eta guzti horiek bere osotasunean horiek dira estrategikoak eta azkenean bihurtzen dutena lanbide heziketa estrategikoa Euskadirentzat. Bere osoan, ez da, estrategikoa lanerako prestakuntzari dagokionez, y esto sí que ya entra en las aguas territoriales del consejero, ¿qué papel cree que puede tener la formación profesional dual en la formación para el empleo? En el siglo XXI, avanzado ya el siglo XXI, pero creo que no hay otra manera más que el alumno comparta estudios con prácticas, ¿no? Yo creo que hay una constatación evidente, y es que lo que se aprende en la universidad o en la escuela de formación profesional, si no se practica, se olvida. Lo que guardamos para nosotros son siempre experiencias personales. Y la experiencia laboral es básica para que un alumno haga el salto cualitativo que tiene él necesidad de hacer y nuestras empresas obligación de acoger, y es precisamente pasar de la teoría a la práctica. Y sin duda ninguna lo que nos queda a todos es lo que hemos hecho, no lo que hemos estudiado. Y en la vida profesional pasa lo mismo. No es lo mismo aprender en un libro cómo funciona una cosa, o me da lo mismo si contabilidad o electrónica, o practicar. Practicando uno se hace y uno interioriza. Leyendo uno olvida. ¿Es posible adaptar este modelo de formación
a nuestro tejido industrial. Hemos visto algunos ejemplos en los que pequeñas empresas muy orientadas a un tipo de tecnología, a un tipo de mercado, a un tipo de actividad, y grandes empresas que son globales, cuyos mercados son el mundo, cuya velocidad de adaptación la exige el propio mundo y vemos que es enorme. Claro, nuestro tejido empresarial sobre todo está formado por pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo hacemos esto, consejera? A ver, como tú has dicho, nuestro tejido empresarial está principalmente formado por pequeñas y medianas empresas. Son pocas las grandes empresas que tenemos y también trabajamos con ellas, ¿no? Pero sobre todo es ir viendo cómo implicamos a las pequeñas y medianas empresas a entrar en esta formación, que al final los beneficiarios son las propias empresas. Entonces, aquí es trabajar conjuntamente, y así lo estamos haciendo poco a poco, pues, trabajando conjuntamente la patronal, los sindicatos, las propias empresas, todas las instituciones o entidades que forman parte del Consejo Vasco de Formación Profesional. Entonces, ir trabajando con ellos, ir haciendo los diseños en función de las necesidades que nos van mostrando las empresas, porque cada una tiene sus peculiaridades. No es fácil, además hay algunas familias profesionales que tienen, bueno, pues para las cuales la formación dual está más enfocada. No es posible igual en todos los ámbitos en todos los ciclos formativos, ¿no? Entonces, trabajando conjuntamente con ellos, porque al fin y al cabo no son unas prácticas exclusivamente, es decir, es el diseñar conjuntamente entre la empresa y el centro de formación profesional qué tipo de formación se les quiere dar, qué especialización, ese programa que está tutorizado, como bien nos han estado contando, es decir, con un seguimiento tanto por parte del centro como por parte de la empresa, y luego con una distribución de trabajo y de carga horaria, pues bueno, que también todo tiene que ir acorde, ¿no? Entonces, todo ese trabajo hay que ir haciéndolo poco a poco y también siempre viendo cuáles son las necesidades de nuestras empresas, porque al fin y al cabo toda la orientación del cuarto plan de formación profesional es ese cambio que necesitamos de cara al futuro, ¿no? Hasta ahora teníamos una formación profesional muy prestigiada, pero hemos visto que hace falta ir más allá, avanzar, porque cambia el mundo, cambia la empresa, cambia el producto, cambian las formas de trabajar. Entonces, todo eso requiere, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, una ayuda adicional. Yo creo que ahí es donde tenemos que estar. Y puedes imaginar, consejero, ¿puede ser la FP Dual una fuente de acceso a estas necesidades para las pymes? Teniendo en cuenta cómo es nuestro tejido, parece ser que las demandas de formación que tienen, que probablemente no las tienen cubiertas por una gran estructura, como puede ser la ventaja con la que cuentan las grandes empresas, tal vez es especialmente interesante para nuestro tejido. Sin duda ninguna. Yo creo que la PYME ofrece la posibilidad de múltiples aprendizajes, de versatilidad, de tener que, bueno, de hacer muchas cosas a la vez, así como en la gran empresa, pues muchas veces te especializas y prácticamente podrías terminar sabiendo mucho, pero solo de una cosa. La PYME lo bueno que tiene es que, como consecuencia precisamente de la dimensión, una persona tiene que hacer varias cosas a la vez, y eso es muy rico, es muy interdisciplinar también, y eso enriquece. Es verdad que las pymes tienen una dificultad añadida, y es que aquí todos son necesarios y al mismo tiempo y a la vez, con lo cual las posibilidades de que puedan tutorizar bien, dedicar a alguna de los profesionales de la pyme a acompañar al estudiante que todavía empieza a trabajar, pues le cuesta más porque tiene menos recursos, digamos, ¿no? Y tampoco se le puede dejar a un chico estudiante solo para que aprenda solo, porque algo hará, pero necesita un acompañamiento. Entonces yo creo que hay una dificultad en las pymes que tendrán que superar, pero hay una gran oportunidad, porque la pyme hace que nosotros tengamos que desenvolvernos por nuestra propia cuenta en cuestiones en las que nunca nos habíamos enfrentado, ¿no? O sea, es un poco menos especializado, pero es más rico, tanto para la empresa como para el alumno, si el alumno finalmente aprovecha esa situación, sin duda. Esa flexibilidad tan necesaria, volvemos a ese concepto, ¿verdad? Hay un concepto más, y con esto ya termino y no les pido más tiempo. Qué necesario y qué difícil es trabajar con transversalidad, ¿verdad? Estaba pensando que tenemos aquí una responsabilidad, una agua territorial sobre el modelo de educación, sobre el empleo. Claro, hay una visión más que estratégicamente
este país ha apostado por unas líneas de desarrollo concretos. Hablamos de estrategia de especialización inteligente. Ese es el camino que como país hemos identificado como ámbito de oportunidad y tenemos que hacer que nuestra empresa, nuestra industria también vaya aprendiendo, vaya avanzando en ese camino de especialización donde seamos capaces de aportar un valor añadido. Dicho de otra manera, simplificando mucho, otro departamento más, quiero decir que esa transversalidad cada vez más necesaria, parece que es uno de los grandes retos que tenemos. ¿Cómo aprendemos a intracolaborar y a ser capaces de sacar adelante estrategias en las que diferentes responsabilidades tienen su parte? Yo creo que es importante, yo no hablaría de sacar un departamento, es decir, en el gobierno mismo estamos trabajando distintos departamentos y todos colaborando y coordinándonos en todo este desarrollo de del RIS3, de la especialización inteligente dentro del plan de ciencia y tecnología, ¿no? Está también de desarrollo y competitividad, está empleo, entre otros, y de nuestro departamento no solamente es la formación profesional, sino también la propia universidades de investigación, ¿no? Entonces, es muy importante esa transversalidad y sobre todo una buena coordinación. Yo creo que en cada uno de los ámbitos tenemos mimbres que dan respuesta en determinados momentos, ¿no? La formación profesional, yo creo que aparte de la propia especialización que requiere, de hecho, una de las líneas es la fabricación avanzada, y yo creo que desde la formación profesional, que estamos colaborando estrechamente con desarrollo y competitividad sobre todo, ya creo que estamos haciendo un desarrollo muy importante. También es cierto que hay que mirar, yo viendo desde el punto de vista de formación profesional, no querer ver a la formación profesional como un tipo de estudios que parece que nos quedamos ahí, no. O sea, yo creo que son unos estudios que nos abren la puerta, es decir, es un paso más dentro de todo el engranaje, que tenemos todas las puertas abiertas y entonces eso es lo que también prestigia, por otro lado, la propia formación profesional. Es decir, es un salto, puedes seguir con estudios superiores, ya sean también de la propia formación profesional universitarios, desarrollos en innovación aplicada y directamente con las empresas. Yo creo que esa transversalidad importante y sobre todo la buena coordinación, que yo creo que lo estamos llevando bien. Complicado o sencillo, siempre queda esa duda. Lo que parece es que es inevitable, ¿verdad? Parece que ese es el camino y ese es el camino por el que tenemos que seguir avanzando. Ya para terminar, consejero, un dato más. Sobrevuela en todo esto también el grave problema del desempleo juvenil. Esto puede ser un camino que nos ayude también a enfrentar esta situación y enfrentarla con la oferta de una formación que permite generar un futuro para la juventud vasca. Sí, sin duda ninguna, ¿no? O sea, yo creo que la dificultad que solemos tener para emplear a muchos jóvenes es su falta de experiencia y a su vez es un círculo que se muerde la cola, ¿no? Con lo cual la experiencia la tiene que adquirir precisamente en el proceso de aprendizaje y en la propia escuela, ¿no? De manera que cuando el alumno termine los estudios, que son estudios duales, no pueda decirse que este alumno no tiene experiencia. Y también me gustaría apuntar otra cuestión vital para anclar más definitivamente la cuestión de la formación dual en nuestras escuelas de formación profesional, en nuestras universidades, en todo el ámbito de la formación. Y es que los profesores y la escuela no pueden estar lejos de las empresas, ¿no? Nuestros mejores profesores han sido aquellos profesores que hemos identificado como personas que tenían experiencia profesional, porque eran capaces de transmitir experiencia profesional. Si teníamos profesores puramente teóricos, podían ser más o menos brillantes, pero no nos aportaban especialmente nada nuevo. Con lo cual, el hecho de la cercanía universidad-empresa o escuela de formación profesional, en este caso, como los constituidos en la ETEL, con las empresas, hace que también el profesorado esté imbricado con las propias empresas, hace que el profesorado también tenga esa experiencia laboral y, por lo tanto, hace que todo produzca un mayor aprendizaje también dentro de la escuela. Elkarrekin eta elkarren hobe beharrari begira. Cristina Uriarte, Angel Toñez, sailburuak, mila esker. Zuen gogoetak gurekin guztiokin partekatzeagatik. Eskerrik asko.